Bienvenidos a todos, este es el podcast de Comunidad Nexo. Qué bueno que tienen la oportunidad de, no sé si lo están viendo o lo están escuchando, pero bueno, ojalá que todos se encuentren súper bien. Mi nombre es Diego Araya, soy el pastor en Comunidad Nexo y me acompaña hoy José Pablo Quiroz. ¿Cómo estás? ¿Pura vida? ¿Todo bien? Muy bien, estamos grabando este que es nuestro sexto episodio y recapitulando un poquito nada más y recordándoles que hemos estado estudiando el tema de la iglesia. Sí. Estamos en una serie que le hemos puesto Somos Iglesia. Y tenemos ya, bueno, todo el mes de agosto de estar viendo el tema. Hemos revisado desde el sentido de la palabra o el concepto de la palabra, que sabemos que está cargado de muchas creencias y de muchas ideas, entre unas buenas y otras no tan buenas. Entonces nos hemos dado a la tarea de indagar en todo, desde el valor de la palabra, el uso de la palabra. Sí. Hemos enfocado mucho en el sentido de unidad que implica la iglesia y sobre todo eso, que somos nosotros iglesia, los llamados de afuera a pertenecer a la familia de Dios. Una distinción más bien espiritual es justamente eso, ¿verdad? Que es nuestra condición espiritual, de vida espiritual, que nos constituye de Él, que somos sus hijos, somos iglesia. Y bueno, la semana pasada también en la reunión que tuvimos, en la celebración grupal, estuvimos repasando el sentido de el valor que hay estar juntos, ¿verdad? Entonces hablamos de ese sentido de pertenencia, ese sentido de acompañarnos, de animarnos en la fe e inclusive el sentido también de servir unos a otros, siendo que Dios nos hizo diferentes, que el ser diferentes no nos aleje, sino que más bien veamos la riqueza que hay en cada uno. Entonces, hoy queremos tomar este podcast para conversar un poquito de el ser iglesia en el siglo XXI. ¿Verdad? Y de hecho queremos enfocar mucho en el sentido de iglesia ahora en el sentido más grupal, más quizás se puede entender como institucional de la iglesia. Congregacional, ¿verdad? Porque, una de las cosas que hicimos en la enseñanza anterior era partir del texto en Corintios, donde Pablo refiere a esta metáfora del cuerpo. Y estudiando el contexto, pues obviamente se da uno cuenta que Pablo está hablando a circunstancias propias de su momento histórico, de la dinámica social en Corinto, de las creencias religiosas en Corinto, inclusive del tema que mencionábamos de los esclavos, de los libres, de los judíos, de los gentiles, de las actividades paganas propias de... Y la forma de ver el cuerpo por parte de ellos, qué valor le daban al cuerpo o a lo interno. Sí. Que cuando uno lo revisa le da más valor al texto, que es uno de los grandes valores de revisar un poquito el contexto. Y pensando en eso surgió el tema, ¿verdad?, que queremos compartir hoy, que es cuáles son los retos para la iglesia, cuáles son los retos en la sociedad actual, ¿verdad? Partiendo otra vez de que entendemos un poquito, que es muy diferente. Vivimos una realidad distinta en una sociedad moderna, en una sociedad diferente, completamente diferente. Y creo que hay un valor muy importante en entender esa dinámica. Entonces, por ahí va más o menos la dinámica de conversación de hoy. Sí, yo creo que tal vez ahí lo más bonito de la conversación va a ser ponerse a pensar un poco en qué cosas están pasando en la sociedad y entender un poco la sociedad, porque la iglesia es parte de la sociedad, es uno de los actores. Dado que, como hemos delimitado, iglesia seremos, ¿verdad?, aquellos que seamos creyentes, genuinos en Cristo, cuya fe está puesta en Cristo, y pensándolo desde la idea más congregacional, tenemos entonces ya la idea de los diferentes, instituciones u organismos que se congregan en diferentes espacios. Bueno, pues entonces sabemos que así como hay esos, hay otros que no son parte de estos grupos, y por ende entonces hay interacciones, hay discusiones. Y este siglo se está caracterizando principalmente por un cambio que me parece es considerable, es drástico en relación con cómo la sociedad se relaciona con el cristianismo. Sí, así es. Y ganar claridad en eso también nos va a dar claridad en los ajustes y justamente de entender qué es lo que se espera de nosotros como iglesia en la sociedad. Me gusta mucho el concepto en Juan 17, que es la que llaman esta oración sacerdotal, ¿verdad? Jesús hablando de los creyentes, de los apóstoles, de los que iban a creer y tal cosa y tal cosa. Pero hay una frase que dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes. Y esta discusión o esta conversación que vamos a tener tiene que ver con esa idea de estamos en el mundo,
Estamos aparte en este sentido de entender aparte, en el sentido de somos santos porque Él nos declara y estamos siendo santificados porque vivimos según ese modelo de Cristo, pero estamos en medio de y participamos activamente. Entonces, claro que entender el medio y el contexto nos va a ayudar a nosotros para entender esa dinámica. Entonces, queremos, antes de ver cuáles son esos retos muy puntualmente, queremos hablar de esas características que decías, ¿verdad? Entonces, una primera que quisiera que me des tu opinión y tus ideas en torno a esto es, vivimos en una era postcristiana, postcristo, ¿verdad? La que han llamado también postmoderna. Postmoderna. ¿Qué son características y qué podríamos hablar de eso? Claro, sí, ahí me parece que ese es un punto, si no el punto más importante que está determinando el cambio social en relación con cómo entendemos institutos jurídicos, cómo entendemos relaciones sociales de diferentes actores en la sociedad. Lo que explicaba un historiador, un libro bastante grueso sobre la historia del cristianismo, él decía que, en su opinión, su forma de entender las cosas, el cristianismo ha estado en la luz, en el foco de atención, de manera positiva o pues, al menos aceptada de manera generalizada, sí, casi que desde el siglo IV. Cuando en el siglo IV el emperador Constantino, el emperador romano Constantino, llamémosle, entre comillas, convierte al cristianismo. Podemos discutir qué tan real fue o no, pero a partir de ese punto cesa en mayor medida la persecución a los cristianos y el cristianismo pasa de ser perseguido a ser privilegiado. Y entonces esas clases sociales más bajas, que en algún momento eran las que habían sido perseguidas principalmente, y aquellos que habían incluso llegado a ser mártires, ¿verdad? Habían muerto por su fe, eso cambia, porque ahora en las más altas clases y en la aristocracia propia del Imperio Romano se está aceptando el cristianismo. Y eso va a cambiar completamente la dinámica, porque entonces ahora te pone en posición de privilegio y se comienza incluso a vincular el cristianismo con el progreso, con el beneficio. Y entonces, la reacción a eso será lo que algunos llaman el monaquismo, que es de los monjes que dijeron, esta no es la forma de hacer las cosas. Vamos a meternos. Vamos a huir porque tenemos que huir de ese tipo de cosas. Idea que, en mi opinión, humildemente es errónea, ¿verdad? Errada porque omite eso que dijiste. La iglesia sigue estando en el siglo XXI. Y si quiere impactar en el siglo XXI, tiene que vivir en el siglo XXI aplicando un Romanos 12:2. No se amolda al mundo actual, pero vive en el mundo actual. Esa parte entonces, si lo pensamos es, desde Constantino en el siglo IV, son 1700 años, en los cuales el cristianismo en la sociedad occidental ha gozado de protecciones. El artículo 75 de la Constitución Política de Costa Rica establece la religión católica como la oficial del Estado. Los presidentes de los Estados Unidos ponen su mano sobre una Biblia a la hora de ser juramentados, ¿verdad? Cuando corresponde el traspaso de poderes. Y así en muchos otros espacios donde se ha visto que no es solo la reunión del domingo en la noche la que se ve influenciado por el cristianismo, perdón, domingo en la mañana. Se ve influenciado el martes en la tarde con los esquemas sociales y las diferentes instituciones que tienen lugar en la sociedad que son permeadas por el cristianismo. Y eso, muchos historiadores y sociólogos y antropólogos están diciendo, ya giró. Ya cambió. O está en el proceso de. Algunas sociedades como Europa, posiblemente más adelante que nosotros. Sí. Estados Unidos va en el proceso adelantado. América Latina tal vez todavía tiene ciertos matices previos, pero está recibiendo la influencia y por supuesto que va hacia allá. Y es cuestión de años antes de que toda esta sociedad costarricense esté permeada por el posmodernismo de manera generalizada. Sí, sí, claro. Y bueno, estás haciendo un súper resumen, ¿verdad? Hay un montón de temas históricos. Obviamente, entenderlo en detalle da más luces. Esta idea de que la figura del cristianismo está plasmada en todo, al final también era una idea muy, una estrategia política, si se quiere llamar, ¿verdad? Y tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? Es bueno que la gente también entienda, ¿verdad? Como, qué bueno que esto sucedió en el siglo IV. Bueno, sí y no.
Qué bueno que sucedió la reforma, sobre todo, ¿verdad? Sí. También que vino a traer más claridad o más luz, como desmarcando el aspecto teológico, cristocéntrico y el valor mismo del evangelio en diferencia con lo político, que fue lo que más me parece que se estableció con Constantino, ¿verdad? Como una amalgama ahí, pero donde parece que los límites de qué era una cosa y qué era la otra se pierden. Entonces, esa parte, esa dinámica es importante tenerla. Yo creo que a veces lo que yo noto o lo que he venido notando es que ese elemento o ese factor común de cristianismo social, político, era una imagen. O sea, es como un cuadro que pones en la pared. Sea que le das valor, mucho o poco, pero estaba en la pared. Tal vez esa es la forma en que la metáfora que yo veo, ¿verdad? Sí. Como entras a la casa y siempre ha estado este cuadro en la pared. Tal vez nunca le has prestado atención o no. Y ese cuadro era una cruz, ¿verdad? Que justamente está en muchas casas, digamos, en Latinoamérica. Sea que le das mucho o poco valor a esa cruz, ahí ha estado. La metáfora que yo veo con este cambio del posmodernismo es que esa cruz ya se quitó de la pared. Ya está dejando de ser relevante. Exactamente. Entonces, al quitarse de la pared, otra vez, sea que lo valorabas o no, ya nada más se da por sentado que eso no tiene un valor significativo en la dinámica social. Correcto. Hablemos en la educación, correcto, hablemos en la moralidad, sobre todo en la moralidad, en los temas judiciales que van de la mano con los temas, correcto, morales, obviamente. En la ley. En la economía. Correcto, en cómo hacemos negocios. Y ese es el momento que nos, usando poquitas palabras, ¿verdad? Describe un poquito. Y el que nos tocó vivir. Claro. Y de ahí que ahora argumentar desde un posicionamiento meramente cristiano puede ser insuficiente cuando hablas con un académico universitario, cuando hablas con un economista, cuando hablas con cualquier persona que esté en otro posicionamiento o que su criterio de ideas está sustentado sobre otras cosas, ya referirse al cuadro de la pared es que ya no está. Es que son lo que algunos filósofos llaman planos discursivos. Son planos discursivos diferentes. Vos estás yendo por la carretera General Cañas en dirección a La Juela y yo estoy yendo en dirección San José y creemos que vamos a chocar, pero en ningún momento, o sea, vamos a pasar de lado. Ni se ven. No nos vamos a dar cuenta el uno del otro. En los dos están metidos en una presa, por si acaso. Sin duda alguna, exactamente. Bueno, o sea, en realidad no estoy avanzando, estoy parqueado en ambos lados, pero bueno. Entonces, ese es un aspecto número uno. El número dos es el tema del individualismo. Claro. Que dirías una característica. Creo que está implícita una debajo de la otra, sí. Pero el individualismo y también esta sensación de que vivimos realidades y criterios polarizados. O sea, vos pensás una cosa, por la razón que sea que lo pensés, yo pienso otra, y nada de lo que yo diga o argumente te va a hacer cambiar a vos de posición y viceversa. Y lo peor de todo es que además se sataniza la otra posición. No hay ni siquiera un valor en que vos pensés diferente, sino que esa es una posición y además eso nos separa. Por esa diferencia que tenemos en A o B aspecto que se esté discutiendo, ya nos hace aparte. ¿Qué podríamos hablar más, JP, del tema del individualismo? ¿Cómo lo ves? Sobre todo también por el rango de edad que vos tenés, puedes verlo desde un sentido de la dinámica más del adulto joven en la sociedad. Sí, yo aquí con 16 años. Pero sí es cierto que el individualismo ha sido una característica reciente bastante marcada. Posiblemente temas de humanismo, de poner al ser humano en el centro, lo cual parece ser una manifestación, una consecuencia casi lógica de si vamos a quitar ese cuadro de la pared, pues hay que poner algún cuadro. Y poner ese uno cuadro, tuyo. ¿por qué no pongo uno mío? Entonces voy a poner el mío. Y por supuesto que va de la mano con una comprensión ahora en la que el ser humano, en aras de tutelar la protección de las personas, el valor individual, a veces puede ser que se le haya ido un poco la mano y le está dando al individuo demasiada relevancia en relación con su rol social como parte de un grupo social que también tiene intereses contrapuestos, y también muy de la mano con otro punto que ahorita también comentaremos, que tiene que ver con el relativismo en relación con el tema moral y con el tema de la verdad, en el sentido de la posibilidad de tergiversar los puntos o de entender las verdades desde una óptica meramente personal. Eso obviamente genera que el individuo sea ensalzado, porque si él construye sus propias verdades, genera que, como las construyó, vive a partir de ellas y espera que sean reconocidas de manera generalizada. Entonces el individuo es el centro, es claro, así que es un dios
Sí. El individuo es un Dios en el sentido de que quiere determinar las leyes por las cuales todo el resto de personas deben regirse. Y aquí estamos hablando de leyes de convivencia social, no leyes formales, ¿verdad? Pero eso es la realidad que estamos viviendo. Es un individualismo centralizado y podríamos decir modelado, fomentado y tal vez hasta exacerbado por las redes sociales. Sí, sí, que ese es un punto importantísimo porque habla también de una revolución en el desarrollo tecnológico que ha venido, o sea, por décadas, que es interesante, o sea, pasó mucho tiempo entre la radio, la televisión o sea, como ciertos avances tomaron más tiempo que Sí. otros, pero entre más pasa el tiempo, más corto, más se acortan las distancias entre, por ejemplo, la tecnología celular hasta la tecnología del smartphone, o sea, que es el celular, pero es el celular glorificado. Correcto. Fue un periodo de tiempo muy corto. Entre el no celular y el celular hubo más tiempo que entre el celular y el smartphone o el celular o el teléfono inteligente. ¿Verdad? Entonces, entendiendo también con la dinámica con la que se desarrollan las tecnologías, ni tenemos cómo reaccionar ante cómo se usan, que probablemente sería un gran tema, ¿verdad? Como si alguien nos introduce a la tecnología, pero ¿quién nos enseñó cuáles son los límites? ¿Verdad? Hay temas inclusive judiciales respecto a esto, ¿verdad? Con los delitos cibernéticos, se llaman. Entonces, ese factor tecnológico es importante. Y lo que estás diciendo, las redes sociales son el ejemplo perfecto. ¿Cuándo es una buena edad para que un muchacho tenga acceso a las redes sociales? Como los 45 más o menos. Más o menos. Pero es interesante porque es una pregunta muy sencilla. Sí. Pero ¿quién podría darte un criterio definitivo y además que rija para todo? Correcto. No, vos ves niños de escuela con redes sociales, Correcto. con TikTok y correcto. qué sé yo. Y personas de 30 años con actitudes similares a los niños de escuela, ¿verdad? Buscando de la misma manera los likes, buscando mostrar partes, digamos, su vida personal de la misma manera o análogo en su esquema de vida. Entonces, sí, claro. Eso lo mencionamos porque esto incide o eso le agrega todavía más potencia al individualismo. ¿Por qué? Porque las redes sociales se tratan de mí. Yo estoy ahí, me estoy metido, esta es mi imagen, esto es lo que yo posteo, estos son mis intereses y claro, le das like y sigues los temas importantes para vos. Lo cual quiere decir que el algoritmo nunca te va a mostrar lo que está al otro lado. Y hace que entonces tu criterio, en lugar de verse retado, alimentado y que haya una dinámica de adquirir otras perspectivas, nunca pase. Porque todo el mundo todos estamos viendo solo cosas que nos interesan a nosotros. Y eso nos distancia completamente. Bueno, y es un gran reto con eso. Un día de estos también escuchaba, o he venido escuchando acerca de esta idea de la infantilización del adulto. Que es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Entonces, prácticamente en la dinámica de redes sociales, el de 13, el de 18, el de 25, el de 40, el de 50 podrían terminar comportándose igual y incide en el comportamiento social. Véanlo en las modas, ¿verdad? Tal vez gente que tiene 40, 50 años, pero su forma, su atuendo, digamos, por decirlo así, podría ser de alguien más como de 20 o menos, ¿verdad? Es solo un ejemplo tal vez sencillo, sí. Pero lo más profundo está en su forma, al final, en su forma de pensar en ese sentido individualista y de opiniones que solo valen porque yo las digo y así son. Que me parece que lleva a otro gran reto y es la comprensión de la verdad. ¿Sí? No solo la comprensión de la verdad, sino la actitud respecto de la verdad. Cómo nos posicionamos en nuestra actitud en relación con la verdad y qué tipo de planteamiento filosófico establecemos. Vemos verdades objetivas que son aparte de la existencia del ser humano, es decir, sea que yo las crea o no existen, o vemos verdades relativas, sean estas intersubjetivas, o sea, yo la creo, vos la crees, entonces la creemos porque somos un grupo, o meramente subjetivas, yo la creo, es verdad, independientemente de que yo lo comparta con alguien o no. Entonces, bajo todos esos niveles, el cambio de la idea de una verdad objetiva, que fue tan propio tal vez de algunos momentos de la historia en el cual la ciencia comenzó a desarrollarse y creíamos incluso que podíamos conocer cada parte del mundo, del universo, del funcionamiento como un relojito y era solo ir estudiando las diferentes partes del reloj y luego
pues tal vez ahí salieron cosas que la gente dijo, eso tal vez no era como lo pensábamos. Ahora, un esquema de un relativismo en el cual lo que importa es la verdad que yo crea y a partir de eso se rige lo demás. Sí. Y ese punto es esencial. ¿Por qué? Porque la iglesia pretende basarse y vivir a partir de una serie de verdades. Sí. Que en nuestro entender, dadas por Dios, reveladas, ¿verdad? Inspirados a los escritores para que fueran dejadas por escrito para nosotros, son verdades que tienen un carácter absoluto. La Biblia no es una serie de verdades a disposición, a escogencia. A la carta. Exactamente, las que me gustan sí, las que no me gustan no, basado en temas de emoción, en temas de preferencias y gustos. Deben ser verdades objetivas, independientes del gusto o no del ser humano. Sí. Y eso que describes, ¿verdad? El relativismo ha venido, y es un tema que está, digamos, influenciando el pensamiento teológico. Claro. Porque entonces desde el grupo, digamos, de iglesia, de cristianos, ya se crean diferencias, porque entonces lo que se tomaba como una verdad definitiva para un grupo específico de creyentes ya no lo es tanto, y que más bien abre espacios, ¿verdad? Entonces también se ve, no solo estamos describiendo muy rápido la sociedad, pero también ya podemos ver cómo eso se introdujo dentro de la dinámica de iglesia. Y hay que comenzar por identificarlo como de verdad. ¿Qué notamos? En mi dinámica de familia, ¿dónde está esto? Correcto. Y en mi dinámica en el barrio y Correcto. en el trabajo, en los aspectos de la dinámica social, en los círculos pues, de donde nos desarrollamos, ¿dónde se ve esto? Es importante, ¿verdad? Y aquí yo creo que hay que ser muy, muy, muy finos, solamente para no dejar cabos sueltos. Creo que hay que ser demasiado finos en el tema de que hay diferentes maneras o incluso a veces posiciones, discusiones teológicas en el uso de las herramientas de análisis del texto e interpretación. Es decir, a veces llegamos a interpretar el texto y lo analizamos y entendemos y a veces incluso nos lleva a posiciones contrarias. Pero eso es muy diferente a la frase que vos me expliqué sobre Efesios 5 y yo te diga, no, pero es que eso a mí no me gusta, yo eso no lo creo. No, pero es que eso a mí no me sirve. No, pero es que yo tengo un caso que salió mal y entonces eso no puede ser una excepción. Exactamente. Esos son dos cosas completamente diferentes. Son dos actitudes muy diferentes. La primera se basa en la idea de que si yo utilizo herramientas de análisis de texto, de interpretación de los textos bíblicos para intentar escudriñar la verdad que está ahí. Mientras que la segunda lo único que dice es, no me importa cómo llegaste ahí. Lo importante es que a mí no me gusta o a este grupo nuestro no le gusta y por ende no la vamos a tomar en consideración. Son dos planteamientos muy diferentes. Nada más lo decía para no dejar cabos sueltos o espacio para confusión en relación con la práctica del día a día. Porque eso también puede llevar una mala comprensión de esto. ¿A qué puede llevar? A que las personas crean que todo lo que dice el pastor que está parado ahí arriba, en el frente, en el podio, es verdadero. Es ley porque... Es ley porque... Y eso, ahí es donde tenemos que también entrar entonces en el tema de la correcta interpretación de los textos, ¿verdad? Claro. Que son dos parámetros diferentes. Y el adquirir criterio, o sea, como no simplemente escuchar y asumir como que esto es porque dijeron, porque me lo dijeron así. Correcto. Con esa descripción de la sociedad muy rápida, queremos también mencionar entonces cuáles son los retos. Ante esa sociedad, ante ese panorama, ante esta realidad, cuáles son los retos. Queremos mencionar 3, pero habrá un montón de otros. 3, diría, significativos grandes, ¿verdad? El número 1 es que la iglesia tiene el reto de la relevancia. Uh-huh. O sea, y aquí quiero explicar esto de la relevancia. Que la voz, que el mensaje, que la dinámica, que la interacción, todavía la gente pueda escucharlo y que tenga un deseo por escuchar más. Y me referiría a relevancia en 3 sentidos. Uno, en los formatos. Cuando hablo de formatos es formas en las que damos a conocer el mensaje. Los formatos, los códigos, hablando del lenguaje, ¿verdad? Y las herramientas también. Entonces, para dar un ejemplo de esto que estamos diciendo, es, bueno, sí, justamente esto es un formato, el podcast. Claro. El podcast es un formato no tan nuevo, pero que ahora está tomando mucha fuerza y que es muy fácil de compartir, es muy fácil de reproducir. Entonces, esto es un ejemplo de un formato. Y todo lo que decía de la revolución tecnológica. Sí. Las aplicaciones son otros formatos. Entonces, la iglesia creo que debe entender que puede ganar relevancia
cuando se ajusta a los formatos, a los códigos y usa las herramientas que facilitan que el mensaje sea expuesto. Claro. Y aquí hablamos de relevancia en el sentido de las formas, Claro. nunca en el fondo, porque el fondo tiene relevancia por lo que es. Mm. O sea, Cristo siempre será el mensaje, el evangelio siempre será, y eso es relevante. Pero esos formatos, códigos y herramientas, creo que ahí hay mucho campo en el que podemos aprender. Es como un pedazo de carne, a propósito de que ya está haciendo hambrita. Un pedazo de carne que usted puede empacar en diferentes bolsas. Lo puede empacar en una bolsa de cartón, papel, plástico, de esas que tienen cierre fácil, de esas que dicen tener cierre fácil y son imposibles de abrir. También. O sea, no importa en cuál de todas lo... Hay maneras de presentarlo, pero lo que está dentro del contenido se mantiene igual, ¿verdad? Se mantiene sin cambio. Eso es esencial. Sin adulteración. Claro, esa parte de la relevancia. Y es que si lo conectas de nuevo con la parte anterior, que es lo de la idea de la sociedad postmoderna o postcristiana, el cristianismo gozó por mucho tiempo de una aceptación social generalizada que está perdiendo. Entonces, el Estado, que era por mucho tiempo su gran aliado, ya no lo es. Y además la iglesia se está, yo creo, horrorizada, habiéndolo visto, tal vez esa impresión pues puede ser que quede, la iglesia horrorizada ante algunos cambios que está notando en la sociedad postmoderna, y se debe a que por mucho tiempo la iglesia confió en una apariencia externa de justicia, una apariencia externa de santidad, de una apariencia externa, ¿verdad?, de criterios que iban acorde con el cristianismo. Entonces, como no lo veía, decía que estaba bien. Como era ilegal, decía que estaba bien. Como nunca se pasó un proyecto de ley pensando en tal cosa, entonces decía que estaba bien. Y la iglesia ahorita se ve en shock porque se da cuenta de que estaba manifestado, pero ya como perdió el apoyo del Estado, de las instituciones sociales, e incluso a veces de la familia, ¿verdad?, como una forma de pasar el evangelio, la iglesia se da cuenta de su falta de habilidad, de su falta de capacidad de acercarse a ciertos grupos, ciertas personas que ya no quieren, para quienes el cristianismo ya no es relevante. Entonces, y aquí ya estamos hablando de los círculos que han sido abandonados por las iglesias, como también los círculos académicos, ¿verdad?, de un pensamiento formalista, rígido, en el cual la teología encuentra algunos choques. Estos todos están incluidos. Entonces, la apariencia formal se le está cayendo el telón. Y la iglesia está teniendo que ver y darse un poquito de cuenta de que no se trataba de apariencias externas. Se trataba de un cambio interno al estilo Juan 3. Si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Yo lo veo también de la mano con lo que estás diciendo, muy en el sentido de una carencia misional en la iglesia. Le perdió relevancia e influencia. Claro. Es como se dijo, hagamos estas y estas actividades, hagámoslas siempre, hagámoslas todas iguales y además la gente está aquí. Entonces se perdió ese sentido de alcance. De alcance no en el sentido de, a veces se ha usado esta expresión y a veces me molesta un poco, era como ese de ganar almas como si fueran cosas, pero en el sentido de qué bueno poder contar esta verdad y esta revelación de Cristo con la gente que amo, con la gente que trabaja conmigo, con la gente que... ¿verdad? Entonces, se perdió eso. Y lo que me parece que de alguna manera se hizo es, tenemos un formato, check, funciona. El que quiere viene, check. El que no, no. Entonces, como que se entró, no sé si es como un estatus de confort y donde se dio como una aprobación por defecto, ¿verdad? Se dio una aprobación de que esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que funciona o lo que nos ha venido funcionando por décadas. Y para un ejemplo también muy actual de esto es la pandemia. La pandemia puso a prueba los formatos y la pandemia evidenció que los formatos eran insuficientes. Correcto. Y puso a prueba también la veracidad, el carácter real de aquellos que asistían, de los miembros, de quienes eran los feligreses, y dijo, casi que puso de manifiesto para quienes esto era nada más un domingo en la mañana, porque es la tradición y la costumbre, es lo que hago los domingos en la mañana con mi mamá o con mi esposo o demás.
y versus quienes realmente estaban interesados en este tema. Entonces ha sido un desmoronamiento de algunos esquemas muy tradicionales y de algunos esquemas muy con los que estábamos muy cómodos, como vos decís, como iglesia. Y eso nos ha puesto, y a mí ese tipo de cosas me ponen a pensar en el terrorífico pasaje, finalizando el Sermón del Monte, de no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Pucha, es pesado porque en muchos casos la pregunta es, ¿estaba la iglesia preservando aquello que tenía que preservar, transmitiendo, siendo misional en eso que se le entregó con lo básico, lo que sí genera cambio, o se dedicó la iglesia a tapar eso un poquito con tal de producir 3 o 4 cosas que hacían que se viera mucha gente? Sí. Sí, yo pienso que sí, la dinámica llegó a ser un lugar seguro Sí. y no permitió el ser relevante en los formatos. Y eso es algo que en muchos aspectos la gente ha criticado a la iglesia, ¿verdad? Eh, la iglesia es un organismo y a veces le toma más tiempo de lo que debería entender la dinámica social, porque está como muy en una burbujita. Como ensimismada. Ajá. Y no, es que no corresponde a la misión de la iglesia ese sentido de encerrémonos aquí todos juntos porque somos buenos y somos mejores que los demás. Que viene al punto que traías casi que inicial, y es las cartas del Nuevo Testamento nos revelan un conocimiento profundo por parte del escritor de la realidad social que estaban viviendo los Gálatas, los Corintios, los Efesios, los Colosenses. Colosenses es clarísimo algunos esquemas de pensamiento en el capítulo 2, cuando Pablo dice que la gente les dice que si ustedes no tocan esto, o si no hacen esto, ¿verdad? O que se alejen de esto, y que lo bueno era el alma y que el cuerpo no era bueno, y no sé qué. Esos son pensamientos del siglo I que estaban siendo identificados muy claramente por Pablo. Ahora, Pablo claramente nunca dice, aléjense del docetismo y del gnosticismo. Eso no sucede. Sí. Pero sí les dice esas ideas que estaban pasando. Sí. Entonces, la relevancia de comprender la sociedad y de poder actuar es clave. Sí. El que no lee bien su entorno no va a tener cómo responder a él. Claro. ¿Verdad? Y eso es una cosa. Lo cual dice que deberíamos ser más fuertes en áreas de estudios sociales, en áreas de estudios antropológicos, donde tradicionalmente la iglesia casi que no existe, ¿verdad? Y en mi experiencia personal, con contacto con personas que hayan estudiado eso, o incluso con las mismas escuelas de las universidades y demás, es casi que nulo. Está contrapuesto, cuando más bien un estudio y una comprensión sociológica por parte de un cristiano sería algo muy valioso para poder... Muy valiosa. Me llama la atención ahora que mencionaba lo de las cartas. Muchos de estas dinámicas vienen a repetirse. Además, es un tema conductual, un tema de moralidad, un tema de creencias e ideologías. Y cómo Pablo está llamando la atención de estas conductas y de estas tendencias con Gálatas que les llama ahora insensatos. ¿Cómo es que ahora vinieron a decirles una cosa y ya tiraron todo por... calza perfectamente a la misma idea hoy, ¿verdad? ¿Cómo fue que ahora hay un grupo de creyentes que absorbió creencias o mezcló? Pero bueno, hay un montón de esas cosas. Entonces, número 1, la iglesia tiene que ganar relevancia en el sentido de formato, códigos y herramientas. Número 2, creo que la iglesia tiene que ganar un gran reto por la integridad y la credibilidad. Claro, y ese es durísimo. Ese es durísimo porque... Es el día a día, es el martes a las 8 de la mañana y el miércoles a las 11 de la noche. Y todo el día. Como yo lo veo es que seamos cada vez más congruentes entre entre el discurso y la vivencia, que esa separación que existe se acorte. Y lastimosamente tenemos un historial. Siempre la credibilidad de una persona va a ser juzgada por tu récord, ¿verdad? Entonces, a la persona que siempre le ha quedado mal al banco con los pagos, cuando llega a pedir un préstamo, llega a pedir otro servicio, tiene un récord. Y ese récord crediticio, digamos que puede llegar a sanarse, pero requiere tiempo. Y la integridad es un reto que la iglesia tiene que asumir, ni siquiera por la relevancia con la sociedad, sino porque es la esencia del mensaje de Cristo. Que yo creo una verdad y vivo esa verdad, o vivo en el proceso, ¿verdad? Porque tampoco es llegar y decir somos perfectos, porque no lo somos.
pero sí llegar y decir, esto que yo digo, yo lo creo y lo aplico a mi entorno. Creo que integridad en el sentido de cómo son las dinámicas familiares en una casa cristiana. Los líderes cristianos, ¿verdad? Que tenemos quizás la gran responsabilidad de tener un rol de guiar, de dirigir, cómo hacerlo desde la autenticidad, no presentándonos como que somos en otra categoría o en otro nivel, sino presentándonos como yo estoy luchando con eso también y podemos crecer y aprender juntos, ¿verdad? Entonces, ese tema de integridad es fuertísimo, ¿verdad? Es un tema de que estoy modelando, que estoy viviendo y por ende me va a otorgar, me parece, una participación diferente en la sociedad. Porque entonces ya no voy a venir con yo tengo la respuesta definitiva para todo, sino que nos van a dar el espacio de participar y de aportar. No desde un sentido de superioridad, sino de un sentido de integridad. ¿Verdad? Como este grupo de personas no es perfecto, pero agrega un valor muy importante a la discusión en torno a la política, la discusión en torno a la educación, la discusión en torno a lo que sea. Pero otra vez, la credibilidad es como un espacio que te abres por un tiempo y siento yo que la credibilidad de la iglesia, en sentido institucional tal vez, ha venido decayendo. Por muchas razones, ¿verdad? Hay muchas falsas teologías, ¿verdad? Llámese la prosperidad, la confesión positiva, el positivismo de que todo lo puedo porque sí, un montón de cosas que la gente ya ha asociado y lastimosamente además nos generalizan, ¿verdad? Cuando dices que los cristianos todos son unos plateros, los cristianos todos quieren las cosas fáciles, o los cristianos, ¿verdad? Y que ni se diga de los temas de cuando tengo un sentido de autoridad sobre los demás exacerbado, ¿verdad? Como los cristianos son autoritarios, ¿verdad? O los cristianos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ese reto de integridad y credibilidad lo veo como uno muy importante que debemos asumir. Sí, sin duda. Creo que ese va de la mano con el de la relevancia. Cumplir bien en el tema de integridad y credibilidad va a permitir más relevancia, como bien decías. Sí. Antes nosotros, y vos lo decías, antes porque el cuadro estaba en la pared, alguien podía golpear la mesa y decir, nosotros creemos esto porque nosotros somos los del cuadro. Ahora no puedes referenciar. Vas a tener que ganarte el espacio, la autoridad, el respeto para emitir un criterio y que ese criterio sea sobre todo fundamentado en lo que sería para nosotros este tercer punto de cómo ser relevantes es con la centralidad en la palabra y la centralidad en Jesús. Yo veo los dos retos, el de relevancia y el de integridad, como internos y externos, pero este reto de la centralidad en la palabra y en Jesús, sobre todo es uno muy interno. ¿Por qué? Porque a veces, y voy a hacer una comparación con esto, la iglesia por ganar relevancia le restó al valor de la palabra y la centralidad de Jesús. Claro. Entonces tenemos movimientos cristianos muy populares y muy relevantes porque son muy pop, son muy socialmente aceptados, son muy atractivos, tienen un gran valor de producción muy alto. Tocaron muy bien con lo que atrae a la gente y la gente le gusta. Pero hay gran precio de restarle al evangelio. Que es un precio inaceptable. O sea, no importa el esquema, ese es el único que no puede ir, porque si no, la iglesia que decía estar vendiendo chicles con gran sabor, ahora está vendiendo pedazos de cartón. Muy bien vestidos, muy bien bonitos, muy bien amarrados con otros y una gran cantidad, pero pedazos de cartón al final de cuentas. Y la gente venía por chicles. Lo importante eran los chicles. Entonces, en ese lado que decís, y me encanta que esa forma de expresarlo, que es el mensaje de Cristo, o la centralidad en Cristo y la centralidad en la palabra. También a veces la gente, y lo he escuchado en algún momento, que ese Jesús era un buena nota. Bien chaval. Lástima todos los demás escritos de la Biblia. Lástima todo lo demás. Lástima las cartas de Pablo. Lástima los temas en Juan. Lástima el Antiguo Testamento. Es como, pero Jesús era muy tuanis. Y por eso la importancia de tocar ambos puntos, siento yo, porque sin duda alguna la palabra señala y muestra a Cristo como esa culminación, pero entonces con mayor razón toda la palabra es relevante para entender plenamente a Cristo, la revelación máxima de Dios.
Esto nos evita entonces espacios en los que utilizamos frases como, o se escuchan frases como, si Jesús no lo dijo, no importa. Si Jesús no tocó el tema, es porque no era relevante. Si Jesús habló más o menos o dijo un par de cosas, entonces sí pongo atención sobre eso. Y no, claramente es la palabra en total quien, la fuente de verdad. Jesús es la máxima revelación y además es un criterio de interpretación. Es él como tal, su figura, es una de las formas en las que tenemos que entender siempre la Biblia en general, siempre honrando a Cristo, siempre dando la gloria al Padre. Son métodos, criterios de interpretación que lo exaltan a Él, Sí. por supuesto, pero eso no le quita valor a Gálatas 2, cuando hable de cosas que no necesariamente están relacionadas con Cristo en ese momento particular, sino cuando cuente la forma en la que Pablo se relacionó con Pedro, porque Pedro no quería ir a los circuncidados y luego le dio algo. Está bien, o sea, son formas de entender. Entonces, esas dos cosas, esas dos ideas bien claras que van de la mano, es el valor máximo de la iglesia, es el tesoro. Lo hemos dicho en otros momentos acá, lo hemos dicho en las enseñanzas. Iniciamos con la enseñanza del Evangelio. El Evangelio. Y todo lo demás, toda la relevancia y la integridad de todo lo demás, parte de la comprensión y la evidencia clara de eso. Sí, un pastor me decía siempre esta idea de cómo tener un buen cuerpo de pensamiento. Sí. O sea, que los criterios teológicos que tengo están bien armonizados entre sí. Porque si no sucede eso que dices, ¿verdad? Le doy más valor a una cosa y le resto a la otra. Sí. Pero es un absurdo porque si yo le sumo a esto y le resto a esto, lo que hago es que estoy quitándole relevancia al mismo tema. Yo veo, es una forma tal vez de decirlo, yo veo la figura de Jesús y la revelación de Jesús como un elemento catalizador en la narrativa bíblica. Entonces, es como el último, la palabra más fuerte dicha por Dios, pero que armoniza con todo lo que Él siempre ha dicho y todo lo revelado. Entonces hay que entenderlo de esa manera y no comenzar a segregar y hacer pedacitos de esto sí y aquello no, sino entender el cuerpo de pensamiento de esta narrativa bíblica, que centraliza en la persona de Jesús como la máxima revelación del Padre. Que en esta sociedad posmoderna tenemos que entender que va a ser un choque. Sí. Esa es una idea que la iglesia tiene que tener muy clara. Dos ideas, creo. La primera, que va a chocar y que está bien que choque, porque si se quiere mantener estable a su verdad, con los formatos correctos, con los códigos correctos, con las herramientas correctas, pero manteniendo su verdad, va a chocar. Sí. Esa es la primera. Y la segunda es que la iglesia tiene que también entender que Cristo dijo que va a dividir las ovejas de las cabras y que va a haber un montón de cabras y va a haber un montón de ovejas, que dijo que la puerta de entrada a la perdición era de 18 carriles y la puerta de entrada al reino de los cielos era la que llega a mi casa, que es como un cuarto de carril. Ajá. Eso básicamente, ¿verdad? Angostísima, angostísima. La iglesia tiene que entender, sin quitarle nunca su sensación de misión, sin quitarle nunca su deseo de llevar el evangelio, pero sí tiene que entender que no puede creer que va a convertir todo el país, la totalidad de personas, la totalidad del mundo, todos los seres humanos que hay hoy, porque no es lo que Cristo dijo, no es la expectativa de Cristo. Tiene que intentar salvar, guiar a personas a todo lo que se pueda. Sí. Toda la cantidad que pueda, el 200%. Pero tiene que entender que no va a lograr nunca la totalidad, porque a veces en aras de hacerlo es cuando entra entonces la cultura pop y es cuando entra la relevancia por encima del mensaje y la centralidad de Cristo. Claro, y para nosotros, tal vez para cerrar un poquito, y como les decíamos, realmente estamos mencionando 3 retos, pero habrá un montón y entre estos mismos habrá otro montón de detalle. Y quizás más adelante podamos hablar en detalle de cada uno de estos, pero para nosotros en Comunidad Nexo, estos son retos reales y retos importantes en los que estamos estudiando y estamos hablando y estamos entendiendo las necesidades y siempre recordándonos a nosotros la misión y la visión que justamente tiene que ver con ese tema final de la palabra y Jesús. Pero la otra cosa que quería decir es que como comunidad no es un ejercicio de liderazgo o no es un ejercicio nada más sino que es un ejercicio de comunidad. Claro. Es lo que creemos, es en cómo lo creemos, cómo lo vivimos, cómo lo expresamos, porque al final, otra vez, algo que decía la semana pasada, hay un valor grande en quiénes somos todos y la manera en que estamos articulando el mensaje, la manera en que lo estamos compartiendo, explorando formatos y usando herramientas y qué sé yo.
pero sobre todo retándonos a una vida de integridad, ganando credibilidad en la casa, primero, y recalcando en que esto se trata de Jesús, Jesús como mi único camino, mi único nexo al Padre, la vida que el Padre me está ofreciendo y vivirlo. Pero sí, vos lo decías, ¿verdad? Yo personalmente, esto es un criterio personal, no anticipo que socialmente la dinámica para los cristianos vaya a alivianarse. Y lamento romper el corazón quizás de las personas, pero es difícil pensar que socialmente nuestra creencia y nuestras convicciones van a ser aceptadas o van a ser cómodas para los demás. Y yo creo que nos anticipan temporadas de mucho rechazo, de mucho cuestionamiento, de mucho ataque, ¿verdad? O de mucha resistencia. Y bueno, creo que es un reto valioso de anticipar porque ese es el valor de esa verdad y de la fe que tenemos en Cristo. Y es un reto, como decías, y creo que los 40 y pico minutos que llevamos acá, todos han sido claros en que el lenguaje que hemos utilizado es la iglesia. Nunca dijimos el pastor, nunca dijimos el liderazgo, nunca dijimos la alianza evangélica, nunca dijimos nada que fuera una cúpula. Esto es un reto para todo cristiano que venga aquí al futuro. Sea que lo entendamos como todas las personas que son parte de la iglesia, todos los cristianos verdaderos, los que han puesto su fe en Jesús, o sea que lo entendamos como las diferentes congregaciones, agrupaciones, organizaciones, claro. Pero en general va a hacerlo. Entonces, me encanta cerrar con esta idea de esto es relevante para el que nos está oyendo. Sí, ¿verdad? Esto no es una conversación de personas que tienen que dirigir una congregación. Esto es para cualquier persona que nos escuche que sea un cristiano verdadero. Sí es. Buenísimo. Gracias, bro, por sacar el ratito. Claro que sí. Buenísimo. Queremos agradecerles también a todos. Este mes de agosto ha sido muy bonito porque en las dinámicas, en la celebración general, hemos sentido que la cultura y el ambiente es muy como el que queremos buscar. Entonces queremos agradecer eso y queremos también como agradecer el apoyo de las familias y las personas que han estado con nosotros, tanto en grupos pequeños como en las celebraciones. Y bueno, a los que están escuchando y viendo el podcast. Tenemos una actividad especial, algo distinto realmente. Tenemos picnic el 11 de septiembre, siguiente semana. Así que invitadísimos. Revisen por favor las enseñanzas de Somos Iglesia que están en las redes sociales, está en nuestro canal de YouTube. Sí. ¿Y qué más? Eso es. Yo creo que eso es todo. Que nos acompañen al picnic. Sí, porfa. Va a estar muy divertido. Lo que queremos es pasar un buen tiempo juntos con nuestros hijos, con nuestros amigos. Sí. Jugar bola, hacer un derroche. Claro, de fútbol. Y eso sí no. Pero bueno, les amamos mucho. Pura vida. Que Dios les bendiga. Hasta luego.